Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy nos adentramos en un universo que estoy segura, hará palpitar más fuerte los corazones de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que devoran las telenovelas turcas y han seguido con devoción la trayectoria de nuestras queridas Hande Erçel y Kerem Bürsin. Abróchense los cinturones, porque vamos a diseccionar una de las declaraciones de amor más esperadas, conmovedoras y resonantes de los últimos tiempos. Hande confiesa: Kerem es mi todo. Así es, nos sumergiremos en la profundidad de estas palabras, explorando el contexto en el que surgieron, la compleja red de emociones que evocan y el significado trascendental que tienen tanto para su relación como para la legión de admiradores que los apoyan. Si ustedes son parte de ese club de seguidores incondicionales de esta pareja icónica, si se nutren de las historias de amor que trascienden la pantalla y se instalan en la vida real, entonces este vídeo ha sido hecho pensando en ustedes. Antes de empezar, asegúrense de que ese botón de asterisco suscribirse esté pulsado y que la asterisco campanita esté activada. No querrán perderse ni una sola de nuestras futuras entregas. Hoy no solo desgranaremos una frase, desmantelaremos un torbellino de emociones, celebraremos la culminación de un viaje compartido y confirmaremos un sentimiento que ha sido el motor de innumerables especulaciones, esperanzas y sueños. Cuando Hande Erçel pronuncia o cuando nosotros como observadores atentos interpretamos que ha expresado que Kerem Bürsin es su todo, estamos ante mucho más que una simple afirmación superficial. Estamos presenciando la manifestación de una conexión profunda, de una admiración mutua que ha florecido y se ha fortalecido con el tiempo, y de un amor que para muchos representa el ideal supremo a alcanzar. Vamos a explorar las múltiples facetas de esta poderosa afirmación. Para empezar, es crucial situarnos en el asterisco contexto. ¿Cuándo y cómo emergió esta trascendental declaración? ¿Fue en el fragor de una entrevista televisiva, en un efímero mensaje en redes sociales, o quizás en un momento íntimo que por fortuna o designio, se hizo público? Cada una de estas posibilidades nos ofrece una pista valiosa sobre la naturaleza misma de esta confesión. Si fue una afirmación pública, bajo el implacable escrutinio de los focos, su peso es inherentemente distinto a si se tratara de un mensaje privado destinado a ser compartido solo entre ellos. Sin embargo, la magnitud del impacto mediático y la fervorosa reacción de sus seguidores sugieren que, de una forma u otra, esta revelación ha calado hondo y resonado con una fuerza inusitada. Procedamos a analizar la frase en sí. Kerem es mi todo. ¿Qué implica realmente que una persona sea todo para otra? En el intrincado tapiz de las relaciones humanas, esta afirmación denota una interdependencia emocional significativa, un reconocimiento profundo de que la otra persona desempeña un papel fundamental, no solo en la propia felicidad, sino también en la configuración de la identidad personal y en la proyección hacia el futuro. Es importante subrayar que no nos referimos a una dependencia insalubre o limitante, sino más bien a un reconocimiento consciente de que esa persona ha llenado un vacío existencial, ha añadido capas de significado a la vida cotidiana y ha proporcionado un pilar de apoyo incondicional que, en última instancia, hace que el mundo sea un lugar considerablemente mejor. Es la sensación palpable de que con esa persona al lado, la adversidad se vuelve manejable, los desafíos se tornan superables y los momentos de alegría se multiplican exponencialmente. Es la certeza irrefutable de haber encontrado no solo a un compañero de viaje, sino a un alma gemela, a alguien que te comprende en las profundidades de tu ser y que, al mismo tiempo, te impulsa incansablemente a alcanzar y superar tu mejor versión. Podemos inferir con una alta probabilidad que esta trascendental declaración es el fruto de un largo y arduo proceso de construcción de confianza mutua, de un cúmulo de experiencias compartidas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Recordemos con nostalgia sus inicios juntos, la química innegable y palpable en el set de Senkalkapm, esa chispa electrizante que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Es un hecho bien conocido que las relaciones que germinan en los sets de filmación suelen ser de una intensidad arrolladora, pero también pueden ser efímeras, como fuegos artificiales. Lo que parece haber ocurrido en el caso de Hande y Kerem es que esa chispa inicial, ese primer destello de conexión, se ha transformado gradualmente en un fuego inextinguible, alimentado por el respeto mutuo, la admiración sincera y un amor genuino y profundo. Sus apariciones públicas conjuntas, sus gestos de apoyo mutuo, esas miradas cómplices que lo dicen todo, todo ello ha ido tejiendo el cautivador rela. Todo amor que hoy celebramos con tanto júbilo. Cuando Hande afirma enfáticamente que Kerem es su todo, podemos desglosar esta poderosa declaración en varios aspectos fundamentales que enriquecen su significado.
En primer lugar, se manifiesta el asterisco apoyo incondicional. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, donde las presiones son constantes y la crítica puede ser feroz, contar con una persona que te respalde sin reservas, sin juicios, es un tesoro invaluable. Imaginemos por un momento la inmensa cantidad de críticas, expectativas y desafíos a los que estas figuras públicas se enfrentan día a día. Que Kerem sea ese pilar de fortaleza para Ande significa que ella se siente intrínsecamente segura, profundamente amada y genuinamente valorada por quien es, no solo por su fama o su talento. Él se erige como su refugio seguro, su confidente más cercano, la persona a la que recurre instintivamente cuando el ruido del mundo se vuelve abrumador. En segundo lugar, encontramos la asterisco inspiración y el crecimiento personal. A menudo las personas que amamos tienen el poder de inspirarnos y motivarnos a ser mejores versiones de nosotros mismos. Kerem, con su carisma arrollador, su energía contagiosa y su incuestionable dedicación a su carrera, es sin duda una figura inspiradora. Pero más allá de su éxito profesional, es muy probable que él vea y potencie lo mejor de Ande, animándola a explorar nuevas facetas de su personalidad, a enfrentar sus miedos más profundos y a perseguir incansablemente sus metas. Un todo no es simplemente alguien que te acompaña en el camino, sino alguien que te ayuda activamente a florecer y a alcanzar tu máximo potencial. En tercer lugar, la asterisco complicidad y la diversión juegan un papel crucial. Una relación, por profunda que sea, no puede basarse únicamente en la seriedad. La risa compartida, los momentos de ocio despreocupado, la capacidad de ser vulnerable y juguetón juntos son componentes esenciales para una conexión duradera. Las redes sociales nos han brindado pequeños pero reveladores vistazos de su lado más lúdico, de esa química divertida y contagiosa que ambos comparten. Cuando Ande declara que Kerem es su todo, esto engloba también esa alegría compartida, esa conexión que les permite disfrutar de la vida en su forma más simple y pura. Son un equipo cohesionado, socios inseparables en la emocionante aventura de la vida. Además de estos aspectos, no podemos pasar por alto el fundamento esencial de cualquier relación significativa, el asterisco amor y la conexión emocional profunda. El concepto de todo abarca ese sentimiento de plenitud absoluta, de haber encontrado a la persona con la que se visualiza un futuro compartido, con la que se sueña y se espera alcanzar metas en común. Es el reconocimiento tácito de que esa persona ha irrumpido en su vida y la ha transformado de una manera que solo el amor verdadero, en su estado más puro, puede lograr. Es esa sensación de paz interior inquebrantable que se experimenta al saber con certeza que se está con la persona correcta. Ahora bien, ¿qué significa esta profunda declaración para sus asterisco admiradores? Para aquellos que han sido testigos y protagonistas de su historia desde sus inicios, esta confesión es la validación máxima, la confirmación de que sus esperanzas, sus sueños y su apoyo incondicional no han sido en vano. Han sido testigos presenciales de su evolución, de la forma en que su relación se ha fortalecido con el paso del tiempo, y esta declaración de amor es, sin duda, la guinda del pastel. Les otorga la profunda satisfacción de ver a dos personas que admiran, y que se admiran mutuamente, encontrar la felicidad más genuina. Además, sirve como un poderoso recordatorio de la importancia intrínseca del amor, la perseverancia y la autenticidad en las relaciones humanas. En un mundo que a menudo puede parecer cínico y desilusionado, historias como la de Ande y Kerem nos devuelven la fe inquebrantable en la existencia del amor verdadero y duradero. Podemos permitirnos especular sobre los instantes precisos que llevaron a Ande a hacer esta significativa declaración. Quizás fue un momento de profunda gratitud, una epifanía en la que se dio cuenta de la magnitud del impacto que Kerem ejerce en su vida. Tal vez fue una respuesta directa a alguna pregunta o comentario persistente sobre su relación, y ella decidió optar por la honestidad y la apertura más completas. Independientemente del detonante exacto, lo que resuena con una fuerza arrolladora es la asterisco sinceridad de sus palabras. Resulta fascinante observar cómo las asterisco redes sociales han actuado como un catalizador y amplificador de este tipo de declaraciones. Lo que en épocas pasadas podría haber permanecido confinado al ámbito privado, hoy se transforma en un fenómeno de alcance global. Los fans analizan meticulosamente cada palabra, cada gesto, buscando significados ocultos y validaciones. Y en este caso particular, la validación es claramente mutua. No es solo Ande quien encuentra en Kerem a su todo, sino que es altamente probable que Kerem sienta exactamente lo mismo por Ande. El amor en su esencia más pura es un dar y recibir constante, y su relación parece ser un ejemplo cristalino de este principio.
Pensemos en el asterisco viaje que han recorrido juntos. Desde los vibrantes inicios de Senkalkam, donde interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes cuyas vidas se entrelazaron de manera tan intensa y apasionada, hasta su relación consolidada en la vida real. Han navegado con éxito los altibajos, las especulaciones mediáticas, las presiones inherentes a la fama, y han emergido de todo ello más fuertes, más unidos y más resilientes que nunca. Esta declaración de amor es un testimonio elocuente de esa fortaleza, de su notable capacidad para navegar las turbulentas aguas del estrellato sin que su relación sufra daño alguno, manteniéndola vibrante y sólida. Para concluir este apasionante capítulo de nuestra conversación, permítanme hacer un breve resumen de lo que hemos explorado. Hemos desgranado la profunda implicación de la valiente declaración de Anderzel, *Kerem es mi todo. Hemos analizado el significado intrínseco de esta frase, abarcando el apoyo incondicional que se brindan, la inspiración mutua, la complicidad que los une y, por supuesto, el amor profundo y la conexión emocional que los cimientan. Hemos reflexionado sobre cómo esta confesión representa un momento cumbre en su relación y una fuente de inspiración invaluable para sus seguidores. Hemos considerado el contexto en el que estas declaraciones emergen y su impacto amplificado en la era de las redes sociales, y cómo esta pareja ha demostrado, una y otra vez, la resiliencia y la autenticidad de su amor. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en este análisis detallado y apasionado. Espero de corazón que hayan encontrado este contenido tan intrigante e informativo como entretenido. Ahora, me encantaría escuchar sus propias reflexiones. ¿Qué opinan ustedes sobre esta conmovedora declaración? ¿Qué es lo que más les cautiva de la historia de amor entre Hande y Kerem? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y sentimientos en la sección de *comentarios que encontrarán más abajo. Sus opiniones son de un valor incalculable para nosotros y nos guían para crear contenido que realmente resuene con sus intereses. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo análisis profundos, reflexiones sinceras y las últimas noticias del fascinante mundo del espectáculo y las relaciones, les invito encarecidamente a que le den un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también son fervientes admiradores de esta pareja. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Con su apoyo continuo podremos seguir produciendo contenido de la más alta calidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.